Buenas noches, hermano, Dios te bendiga. Comparto el momento de la palabra hoy jueves. Ciertamente es rol de la iglesia, y cuando hablo de iglesia hablo de comunidad de creyentes, de una manera un poquito más etérea, más abstracta, que como tal una congregación local, sino la iglesia, la comunidad de creyentes, indistinto de la denominación, ¿verdad? La rama del cristianismo que profese, sino aquellos que creen verdaderamente en Jesucristo, eh, estén en la iglesia que estén, pero que creen en los principios y en las enseñanzas sagradas del Maestro Jesús, eh, ¿verdad? Documentadas en la palabra, guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu que nos dejó Cristo y que procede del Padre y del Hijo, y nos acompaña en nuestro recorrido, y nos ilumina en nuestras tinieblas más profundas. Y es un distintivo de la comunidad de creyentes o de los cristianos, por así decirlo, es un distintivo de otras estructuras sociales, de otras instituciones sociales. Hay muchas muy loables y muy atinadas en su esfuerzo en términos de sus metas, hay organizaciones de mucha filantropía que ayudan muchísimo. Pero aquí hay un elemento adicional, ¿verdad?, en la comunidad de creyentes, y es que la Iglesia de Jesucristo es una comunidad sanadora, de sanación. Es una comunidad distinta a otras estructuras sociales, porque si usted mira instituciones sociales, se trabajan las cosas desde un punto de vista ético, pero muy secular, donde no necesariamente permea el valor de Jesucristo, que es el amor, que es, eh, que es la compasión y que es la valoración y dignificación de cada ser humano. Porque hay instituciones que, ¿verdad?, trabajan lo que es el enforcement o el cumplimiento, ¿verdad?, de las leyes. Y hay, ¿verdad?, penalidades muy bien documentadas por las leyes y esbozadas, pero ahí se queda. No hay una capacidad de restauración del ser humano en su esencia, pero para eso está la comunidad de creyentes, para complementar a las estructuras sociales seculares que tienen su función importantísima en la sociedad, claro que sí. Pero aquí hay un valor añadido. La comunidad de creyentes se distingue porque ama, porque es una comunidad sanadora. ¿Cuántos enfermos del alma y del espíritu necesitan una mano amiga y compasiva? Necesitan del Evangelio, que no es otra cosa que esperanza y liberación, salvación, no condenación, porque la iglesia que condena está perdiendo su tiempo. A eso Jesucristo no la llamó. El juez de todo es el Señor, y Él dará a cada cual en su momento lo que se merezca a cada cual. Pero nuestro rol, a lo que el Señor nos ha comisionado, es a sanar, como dice la palabra, como dice el profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para vendar las heridas de los quebrantados de corazón y del espíritu. En un pasaje ¿verdad?, del profeta Isaías, pues de eso se trata el Evangelio, el legado de Jesucristo para sus seguidores, los que profesan ser cristianos, es la capacidad de restauración, de acompañamiento, y esto no es posible fuera del amor. Pero el amor no es el amor nominal que habla este mundo y sus instituciones. El amor, ¿verdad?, es como una relación de beneficio, de una relación simbiótica. Yo me beneficio de esta relación,
El amor es trascendente, el amor de Dios, el amor que trajo a Jesucristo a este mundo para rescatarnos y salvarnos de nuestros, ¿verdad? De nuestra oscuridad en el alma, de nuestra vida que desconocía a Dios, que desconocía a Jesucristo. Y Jesucristo profundamente nos ha dejado el paradigma del amor. Y el amor nos lleva a servir al prójimo. Por eso es que no hace sentido que en la comunidad de creyentes, que tiene derecho a organizarse como muy bien le parezca, ¿verdad? Cada accidente histórico matiza las estructuras sociológicas, administrativas ¿verdad? Y de funcionamiento de cada comunidad. Eso es muy válido. Pero hay un componente muy importante que es producto del amor, que es producto del Espíritu. Y la evidencia del Espíritu es que puedas amar al prójimo, amar a Dios con todas las fuerzas de tu corazón. Y eso se evidencia amando a Dios, porque no es posible amar a Dios si no que no lo has visto, si no amas a tu prójimo, que si lo ves, y que es creación de Dios. Y el servicio es una manera que el Espíritu brinda para poder evidenciar y manifestar el amor. Por eso es que en esa organización, usualmente, ¿verdad? Si se utilizan demasiados criterios de este siglo, de este mundo, o sociológicos, per se, por ejemplo, estructuras piramidales donde unos valen más que otros, donde se tiene que pensar de una manera y el que piense diferente es excluido o maltratado o expulsado de esa comunidad. Pues eso no es cristianismo, porque en ningún momento vemos a Jesucristo en los evangelios expulsando a nadie de la comunidad de oyentes, porque él reconocía que tenían hambre y sed de la palabra. Jesucristo no perdía el tiempo votando a nadie de la iglesia, de su comunidad, porque la palabra era transformación y era el Espíritu el que iba a cambiar la profundidad del corazón. Que las personas no hacen lo que querramos en el momento que querramos, mira, eso le toca a Dios. Nos toca sembrar en amor. Por eso es que no hay otra opción. Amor, amor. El amor es la evidencia, ese fruto del Espíritu. Es la manifestación, la plenitud del Espíritu en usted como creyente y como comunidad en términos colectivos. El servir al prójimo. Por eso a mí en lo personal, ¿verdad? Y respeto las estructuras y, ¿verdad? Y cómo se organizan las comunidades. Yo no soy quien para cuestionar comunidades de las que no soy parte, ¿verdad? Y se respeta la libertad de conciencia, pero desde mi libertad de conciencia les comparto que yo no creo en estructuras donde hay personas que se llaman apóstoles, padres de naciones, profetas de multitudes, títulos que te hacen ver superior a otros, porque nadie es superior a nadie y a fin de cuentas lo que hacemos, lo que hacen los que han sido llamados por Dios es servir en amor. Por lo tanto, imagínense ustedes, ¿verdad? Como vemos estas galas de donde estos artistas, Bad Bunny, tantos artistas, Taylor Swift, desfilan en alfombras rojas y las multitudes los reciben y los periodistas. Imagínense en esto, el cielo con una gran alfombra roja donde llegan los apóstoles con todos sus séquitos, ¿verdad? Personas que han manifestado dones, han ganado muchas almas por la gracia de Dios, que han hecho muchos milagros y llegan allí en alfombra roja con sus títulos. Aquí llegó el apóstol, padre de naciones, el semidios. Eso no funciona en el cielo, porque lo que tuviste fue una oportunidad, un privilegio de Dios para servir al sediento, al necesitado. Así que mi vida, ¿verdad? Por tomarme a mí de ejemplo, sea
un espacio, un ejemplo, ¿verdad? No soy perfecto, no somos perfectos, nadie lo es, pero que tratemos de que nuestra vida sea el espacio de poder servir a otros y a otras en el amor y desde el amor, que es la plenitud de la manifestación del Espíritu de Dios, el amor, amar al prójimo, cómo tratamos a ese prójimo, y no al prójimo que hace lo que yo digo, no al prójimo que nos agrada, no al prójimo ¿verdad? Que le puedo sacar, que es útil a mis proyectos, o a mis agendas, o a mis propósitos, al prójimo que piensa distinto a mí, al prójimo que es diferente a mí, al prójimo que tiene otro color de piel, al prójimo que tiene otra nacionalidad, al prójimo que piensa de manera diferente, o simplemente a un prójimo que no cree igual que yo, no cree en Dios. De todas maneras, el mandato del Señor es claro: servir en amor. Y no es posible servir si el Espíritu no te ha iluminado y no te ha mostrado lo que es el amor de Dios. Y el ejemplo no es lo que yo digo, lo tiene la palabra, lo tiene el Evangelio. Y el ejemplo más claro, más contundente, es el ejemplo del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien el Padre le ha concedido todo la prominencia. Durante todos los siglos tendrá la prominencia, el principado. Ante él han doblado rodillas y doblarán rodillas reyes de naciones, y fue exaltado por el Señor. Sin embargo, cuando vemos el ejemplo de Jesús, Jesús agradó a Dios, cumplió su voluntad. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesucristo sirvió en amor. Jesucristo sirvió en amor a todos los seres humanos. Jesucristo no perdía el tiempo poniéndole etiquetas de que eras sirofenicio, de que eras romano, griego. Jesucristo hizo milagros para los centuriones romanos, para una mujer sirofenicia, para los samaritanos que eran despreciados por los mismos judíos. Él hizo para las mujeres que en su tiempo se le daba el valor, las dignificó. Y en eso consistió el ministerio de Jesús, el Evangelio, que rompió paradigmas sociológicos. Porque la ley de Moisés era una ley muy buena, pero el problema es que se mezcla con la sociología muy particular y las cosmovisiones muy humanas, y se distorsiona realmente lo que Dios, el mandato de Dios. Pero el Evangelio, el Evangelio es esperanza. Que seamos como creyentes, comunidad, gente de fe y de esperanza, que la gente nos vea y de vernos digan: wow, hay esperanza, hay personas que creen en Dios y que le creen a Dios. Dice, comparto, ¿verdad? Y les dejo este pensamiento en Mateo 20, capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra del Señor, leo de la Nueva Traducción Viviente, dice: pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias, Señor Jesús, por el amor que tuviste, por el amor que expresaste dando tu vida en una cruz para nuestra redención y salvación. Ay, que nos conceda el Espíritu de Dios la fuerza de voluntad, ¿verdad? La tenacidad para poder amar a otros y a otras, especialmente a aquellos que más lo necesitan. Miren, aquellos excluidos, aquellos olvidados, aquellos rechazados, aquellos maltratados, marginados, a los que todo el mundo desprecia. A ese te mandó Dios a amar y a bendecir y a dar la mano al caído. No podemos ser como comunidad de creyentes, la comunidad el ejército que destruye a sus propios soldados. No, amando en amor, amando y sirviendo en el amor del Padre, en el amor del Hijo y en el amor del Santo Espíritu, que nos capacita para que aprendamos a amar como Él quiere. No amar como nos conviene, amar como Él quiere. Miren, hermano, en la obediencia a la palabra
en la obediencia a la voluntad de Dios hay bendición. La palabra está aquí, dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque hay que escudriñar la palabra, hay que ver los ejemplos de la palabra más allá. Usted puede tener una relación personal con Dios, usted puede estudiar la palabra del Señor, leer su Biblia y ver lo que la palabra nos, ¿verdad?, motiva a hacer y a realizar, porque cumplir con la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Los pensamientos de Dios, los caminos del Señor, los propósitos del Señor son más altos que nuestros propósitos, que nuestro entendimiento y comprensión. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Probablemente yo maneje mis acciones en base a mis motivaciones, aspiraciones, metas, agendas o intereses personales, pero el mandato de Dios, la voluntad de Dios supera mis intereses, supera mis agendas, supera mis prejuicios y me permite amar de una manera trascendente a todos y a todas, servirle a todos y a todas en la manera que el Padre lo permita y me conceda los recursos para así hacer lo que es bueno. Qué bueno es cumplir con la voluntad del Señor, qué bueno es agradar al Señor. Buenas noches, que Dios te bendiga, que la gracia y el favor de Dios continúen contigo, tu familia, en lo que queda de semana y en el fin de semana. Y qué bueno saber que ese Dios nos sostiene y camina a nuestro lado como poderoso gigante siempre. Buenas noches.